Alejandro Magno, el hombre que conquistó el mundo. Pocos nombres en la historia resuenan con tanta fuerza como el de Alejandro Magno. Su vida fue una epopeya que desafió los límites de lo posible, marcada por su ambición infinita, su genialidad estratégica y su deseo de inmortalidad. Desde su infancia como príncipe macedonio hasta convertirse en el arquitecto de uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido, Alejandro cambió para siempre el curso de la humanidad. En este video exploraremos las luces y sombras de este legendario conquistador. Con imágenes impactantes y una narrativa cautivadora, acompañaremos a Alejandro en sus campañas, sus triunfos y sus desafíos, desentrañando el legado de un hombre que, en solo 32 años, alteró la historia para siempre. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital de Macedonia. Como hijo de Filipo II, un rey formidable y estratega sin igual, y de Olimpia, su enigmática madre, Alejandro creció rodeado de poder e intriga. Desde muy joven, demostró ser excepcional. Una de las historias más conocidas de su infancia es la de Bucéfalo, un caballo indomable que nadie podía montar. Alejandro, con apenas 12 años, lo dominó mostrando un entendimiento único de los animales y un espíritu valiente que predecía su futuro como líder. Pero no fue solo su valentía lo que lo distinguió. Su educación bajo la tutela de Aristóteles, uno de los filósofos más grandes de la historia, le inculcó conocimientos que iban desde la filosofía y la ética hasta la ciencia y la retórica. Aristóteles le enseñó a Alejandro que la razón y el conocimiento eran armas tan poderosas como una espada, una idea que llevaría consigo a lo largo de su vida. El destino cambió drásticamente cuando Alejandro tenía apenas 20 años. Filipo II fue asesinado en medio de intrigas políticas, y Alejandro ascendió al trono en un momento de incertidumbre para Macedonia. Su primer acto como rey fue consolidar su poder eliminando a posibles rivales y subyugando rebeliones internas. Pero Alejandro no estaba satisfecho con gobernar Macedonia. Su mirada estaba puesta más allá de sus fronteras, en el vasto imperio persa, una civilización que había dominado Asia durante siglos. Para Alejandro, no se trataba solo de conquistar territorios. Su visión era crear un mundo unificado bajo su liderazgo. Alejandro inició su marcha al legendario imperio persa cruzando el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia. Su primer enfrentamiento importante tuvo lugar en la batalla del Gránico. Allí, con una valentía casi suicida, lideró a sus tropas personalmente contra las fuerzas persas, asegurando una contundente victoria. El siguiente desafío llegó en la batalla de Isos, donde Alejandro enfrentó al propio rey persa, Darío III. A pesar de estar en desventaja numérica, su superioridad táctica y la lealtad de sus soldados aseguraron otra victoria histórica. Darío huyó del campo de batalla y Alejandro comenzó a ser visto como imbatible. La campaña continuó con la legendaria toma de Tiro, una ciudad fortificada en una isla aparentemente inexpugnable. Alejandro, demostrando su increíble persistencia y creatividad, construyó un camino de tierra para conectar la isla con el continente. Después de un asedio agotador, la ciudad cayó. Esta victoria consolidó la reputación de Alejandro como un estratega único en la historia militar. Pero Alejandro no era solo un conquistador. Su verdadera grandeza residía en su visión de unificar no solo territorios, sino también culturas. Al llegar a Egipto, fue recibido como un libertador del dominio persa y proclamado faraón. Allí, fundó la legendaria ciudad de Alejandría, que se convertiría en un centro de comercio, aprendizaje y cultura en el mundo antiguo. La batalla más importante de su vida llegó en Gaugamela. Frente a un ejército persa abrumadoramente superior en número, Alejandro lideró un ataque magistral que derrotó a Darío y lo obligó a huir una vez más. Con esta victoria, Alejandro se proclamó rey de Asia y se convirtió en el maestro del imperio persa, un logro que parecía imposible. Para consolidar su imperio, abrazó elementos de la cultura persa, adoptando sus costumbres y promoviendo matrimonios entre sus generales y mujeres persas. Esta fusión cultural simbolizaba su deseo de crear una civilización universal, aunque muchos en su ejército resentían estas medidas. Sin embargo, la ambición y el éxito tienen su precio.
Alejandro podía ser tan despiadado como brillante. Cuando la ciudad griega de Tebas se rebeló contra él, la destruyó por completo, enviando un mensaje claro de que los levantamientos no serían tolerados. Su paranoia también comenzó a manifestarse con el tiempo. Ejecutó a Cleito, un amigo cercano, durante una discusión acalorada, un acto que lo llenó de remordimiento, pero reflejaba cómo su poder absoluto lo estaba cambiando. Estas tensiones comenzaron a afectar su relación con sus tropas. Después de años de campañas, sus soldados estaban agotados y desilusionados, y su lealtad comenzó a debilitarse. En su intento por llegar a los confines del mundo conocido, Alejandro lideró a su ejército hacia la India. Allí, enfrentó a Poros, un rey indio, en la batalla de Lidaspes. Aunque logró la victoria, esta fue extremadamente costosa en términos humanos y materiales. Cansados y añorando regresar a casa, sus soldados finalmente se negaron a seguir adelante. Alejandro, viendo que había alcanzado los límites de lo posible, decidió regresar a Babilonia para consolidar su imperio. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En el año 323 a.C., Alejandro murió repentinamente en Babilonia a la edad de 32 años. Las causas de su muerte siguen siendo un misterio, rodeadas de teorías que van desde fiebre tifoidea hasta un posible envenenamiento. La muerte de Alejandro dejó un vacío de poder que desmembró rápidamente su imperio. Pero su impacto trascendió sus conquistas militares. El mundo helenístico que Alejandro ayudó a construir permaneció durante siglos, influyendo en la cultura, el comercio y la ciencia. Más de 2000 años después, Alejandro el Grande sigue siendo un símbolo de ambición sin límites, una figura que inspiró a líderes, escritores y pensadores de todas las épocas. Su vida no fue solo la de un conquistador, fue el relato épico de un hombre que nunca dejó de buscar la inmortalidad y de alguna manera lo consiguió.